Veamos, vamos a calentar agua en un sartén. Vamos a ver cómo se comporta el líquido desde el principio. Veamos. Acaba de empezar 30 segundos y vamos a ver. Vamos a empezar a calentarla para ver cómo se comporta. Ya lleva 30 segundos de haber encendido la hornilla. Por los momentos no se nota un movimiento a simple vista porque no tiene partículas en el agua. Cuando hay partículas empiezan a moverse de una vez. Veamos unas partículas en el fondo. Ahí se empieza a notar el movimiento con las partículas. Se crean remolinos en la zona de calor. Hay movimientos por todos lados ya. Cuando lleva 1 minuto y medio. Bajémosle un poco la temperatura. Para que no se caliente tan rápido. Se notan los movimientos de ida y vuelta. Hay una especie de corriente que se va hacia los bordes más frescos, más fríos, y unos que vienen regresando. Y se nota el movimiento en el fondo. Se notan las corrientes en ciertos puntos. En la parte hay unas moléculas, unas partículas que se suben y otras, que se desplazan hacia la parte más fría del agua y otras que van regresando. Se nota el remolino en la zona de calor, donde se crean las corrientes y mueve todo el contenedor de agua, todo el agua contenida.
reacciona a la temperatura con movimientos. En la parte superior quedaron partículas y están en movimiento circular, buscando hacia la zona de calor. El movimiento disminuyó un poco porque la temperatura, el calor de la estufa le bajé casi al mínimo. Ahí se notan movimientos circulares en el fondo y en la superficie. También se notan corrientes de partículas que van hacia la zona fría. Van 6 minutos, 7 minutos. El movimiento es constante mientras la temperatura del agua va aumentando. Se notan los movimientos por la parte inferior y en la parte superior. Aun cuando no he notado que suban partículas, todo el movimiento está abajo y las partículas que están arriba están en movimiento en la superficie. Solo me hace falta un termómetro o varios termómetros para tener la temperatura de varios lugares. Bueno, eso será en otra ocasión. Ya van 8 minutos y medio. Ya van para 9 minutos. Se empieza a notar en el fondo una formación de bolitas de oxígeno. Se están creando en el fondo bolitas de oxígeno. En la parte, en la zona cercana a en la zona de calor. Están pegadas al fondo. Los movimientos son bastante fuertes en este momento de las corrientes de agua interna
en el fondo del recipiente. Se crearon muchas bolitas de oxígeno en el fondo. En la parte, en la zona de calor, hay muchas que se notan. A la parte del lago donde está la zona más fría no hay partículas. Bueno, ya está empezando a formarse poco a poco cercanas a la zona fría, pero es notable, muy notable la parte en la zona de calor, todas las bolitas pegadas al fondo de oxígeno, bolitas de oxígeno. El movimiento de las partículas es constante. Se dirigen hacia la zona fría y se regresan, y otras que regresan a la zona de calor. Se notan más incrementos de bolitas de oxígeno en el fondo. Hay muchas bolitas en el fondo de oxígeno. Siguen como una especie de corriente algunas partículas, regresando hacia la zona de calor. Es masiva la cantidad de bolitas de oxígeno en el fondo. Y hay unas que otras que se desprenden y suben a la superficie. Ya se ven bolitas de oxígeno en la zona cercanas a la zona más fría. En la zona más fría está por este lado. La zona de calor es esta área de aquí. Algunas partículas, algunas bolitas de oxígeno revientan en el fondo y se liberan hacia la superficie.
se ven las explosiones mínimas en el fondo de esas bolitas de oxígeno que están pegadas al fondo. Todavía no se liberan del fondo. Algunas sí, revientan y suben a la superficie. Se notan los movimientos en la superficie cuando salen a la superficie. En las zonas frías se están notando más formaciones de bolitas incrementándose hacia la zona más fría, pero ya por supuesto están más calientes, pero son más pequeñas que las que están en la zona fría, en la zona caliente, perdón. Cada vez es más frecuente la explosión de las bolitas en el fondo. Y se ven que salen a la superficie. Ahí se están reventando más y subiendo. Pero no sé en qué temperatura tiene por no tener un termómetro. Tendría que buscar un termómetro para saber, para ir registrando la temperatura de la zona más fría, de la parte superior y de la zona de calor. Al tener esos micrómetros instalados podría registrar mejor los datos. Mm, Ya lleva 18 minutos de calentamiento a fuego lento. Toda la masa de agua reacciona con la temperatura en movimiento.
20 minutos de calentamiento. Hay burbujas más grandes en la zona de calor. Voy a incrementar ahora la temperatura, voy a aumentarle la candela para ver la reacción más rápida. Ahora sí, el movimiento empezó más violento. Muchas partículas suben a la superficie por la temperatura. Partículas de oxígeno. El oxígeno se está liberando del fondo. Lleva 22 segundos, 22 minutos de calentamiento. Ahora sí empezó a reaccionar bastante las bolitas, sobre todo en la zona de calor. El movimiento es masivo del oxígeno liberándose. Ya se está notando el vapor en la superficie. El burbujeo es más masivo ahora.
las bolitas se pusieron mucho más grandes, aumentaron de tamaño y se están liberando. El burbujeo ahora es mayor y incrementaron su tamaño considerablemente. Ya empezó la reacción en cadena. Se nota la reacción en cadena de las explosiones de las bolitas de oxígeno en el fondo. Ya está notándose también la liberación de vapor en la superficie, sobre todo por las orillas del contenedor. Ya va a llegar al punto de ebullición. Aunque la superficie no se nota mucho movimiento. Sí hay movimiento en la superficie, pero no es muy notable. Ahora sí hay un punto donde las partículas están reaccionando, el oxígeno está reventando en un punto, creando una reacción fuerte en el fondo. Esa, esa parte es la zona más caliente del contenedor, en la parte baja, donde están reaccionando más las partículas. En el centro, que es otra zona caliente, se notan también movimientos, pero en este punto fue es más notable. Hay un solo punto donde se está generando toda la reacción, que es este punto de aquí. En este punto de aquí es donde se está notando la mayor reacción. Se ve fácilmente el fondo reaccionando por la temperatura, la liberación del oxígeno. Pero sin embargo la superficie no se nota ese movimiento todavía. Es solamente en la parte inferior. Las bolas se pusieron más grandes y explotan en el fondo liberando el oxígeno. Pero aun cuando explotan no veo que... Algunas sí salen, pero otras veo que explotan y no se ve la reacción a la superficie. Como si se mezclaran inmediatamente con el agua y se volvieran
a condensar inmediatamente. Sigue la reacción solamente en ese punto, es la más fuerte, lo demás está tranquilo. Siguen partículas moviéndose en el fondo. En una especie de corriente que las llevan a las zonas más frías, de menor temperatura. 30 minutos de calentamiento, pero solamente lleva 10 minutos de calentamiento extremo porque subí la temperatura menos. Subí la temperatura cuando lleva 22 minutos y apenas va a llegar a los 32, o sea que lleva 10 minutos más de calentamiento extremo. Aun cuando se ve un burbujeo fuerte en el fondo, no sube hacia la superficie esa reacción. Algunas partículas sí suben, pero no. Otras se quedan ahí abajo porque están intercambiando la temperatura inmediatamente. Ahora sí lleva 10 minutos de calentamiento extremo ya. Bueno, esta reacción ya este punto de pasar al cambio de ebullición. El momento de ebullición. En esa zona debe estar a esa temperatura porque ya hay ebullición desde hace unos 5 minutos. Más solamente en esa zona, las otras zonas no están en ese punto de ebullición. Ahí empiezan a intercambiar las temperaturas entre ellas mismas hasta que hacen una cadena y explota todo. Ya empieza por el centro a hacer otra reacción, pero la zona más caliente es donde está la ebullición. Las bolitas de oxígeno pegadas al fondo crecen más y algunas revientan. Aun cuando revientan, a veces no veo que suban a la superficie. Como les digo, como si se mezclara inmediatamente y volviera a su estado líquido. Pues sí, veo algunas reventando en el centro, pero no suben a la superficie. Se quedan ahí en el fondo. Hasta que toda el agua no llegue a 100 grados centígrados, no va a empezar en la reacción en cadena de
la, de la ebullición. Es fuerte solamente en esa zona caliente. Se movió la zona un poco hacia el centro. La forma de la ebullición en el fondo cambió. Ahora es diferente. Está buscando hacia el centro. Un poco nada más, no mucho, solamente un poco. Pero sigue ese punto. Aún así no se nota tanto movimiento en la superficie. 36 minutos de calentamiento y de 15 minutos de calentamiento extremo. 37. Siguen muchas bolitas de oxígeno pegadas al fondo. Se notan claramente las bolitas pegadas al fondo. La reacción de la ebullición en el fondo donde estaba fuerte ha cambiado, es diferente. Se está creando una especie de remolino. Lleva 39 minutos de calentamiento y 12 minutos de calentamiento extremo. A ver, perdón, 18. Ahora sí se nota un punto de ebullición en la superficie en este punto de aquí, ya reaccionando desde el fondo hasta este punto, pero el resto del contenedor se mantiene tranquilo.
El movimiento en la superficie ya cesó, no veo movimientos circulares como había al principio. Veo las partículas en un solo sitio, sobre todo en la zona más fría. No veo movimiento, no noto movimiento en esa zona de la superficie. Esta zona de por aquí. No hay movimiento en la superficie. Si le colocara una tapa, ahí sí reaccionarían. Desde hace rato estuviera en ebullición. Pero como no tienen una tapa, la, la masa de agua no se calienta rápidamente. Pero quería comprobar el comportamiento del agua al ser sometida a temperaturas fuertes, sin una tapa. Ahora sí se ve más esta parte de aquí reaccionando y se ven las ondas yéndose hacia el otro lado. $42 minutos y 20 minutos de calentamiento. Bueno, ya es suficiente con esta explicación. Ya entonces voy a proceder a hacer la cena, a empezar a cocinar. Voy a empezar a cocinar. Voy a hacer unos bollitos. Listo. Ya está, bueno.